El profe dijo que en la página dice que es de 10 a 11. ¿Oh, sí? Ey, por eso creo que no hay A ver, tanta gente. a ver, a ver, vamos a ver. Lo tienes de 10 a 11. No, yo lo tengo, no, más bien, no, es que de 10 a 11 es geografía, hijo. Ah, Ahorita estamos en Historia de México. Lo que pasa es que es el mismo link para todos. Entonces, ah, si quieres, tú cuelga y me regresa con nosotros a las 10. Sí, ah, de 10 a 11 es geografía y de 9 a 10 es historia. ok, es que ya acabo de entrar al link. Y tú entras y si entras a las 12, voy a estar en otra clase. Ok, no, perdón, No te profe. preocupes. Al contrario, si te quieres quedar, puedes quedarte, ¿eh? No No, hay, pues, si quiere me quedo en muteado y ya lo escucho. ándale, sí, no hay problema y Arre, también puedes opinar, participar, no es gracias, problema, profe. No, sí está bien. no es problema. Ok. Bueno, entonces regresemos a los que estamos aquí comúnmente. A ver, Castillo, buenos días. Braulio, buenos días. ¿Y qué más me falta de saludar? Gerardo, buenos días. Sí, ya esos me faltaban. Ok, bien, estamos ya grabando la clase. Primero quiero preguntarles cómo van. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna recomendación? ¿Algo que quieran saber? Ah, Misael, te había sido. A ver, ¿qué más? Platíquenme. ¿Tienen dudas? Si no, para yo preguntarles. Perdón, profe, me salí por el tangente. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hijo, que si tienes dudas o aclaraciones, hijo. ¿Alguna duda de la materia de Historia de México? No, todo bien. Bueno, eh, ya te cambiaste de nombre. Pues sí, cierto. Ok, ok, Gerardo, muy bien. Bien, primero quiero preguntarles, a ver, Braulio, no, Braulio ya saludó. ¿Quién no me ha saludado? ¿Armando? A ver, bueno, vamos a preguntarle a Armando. Armando Broncas. A ver, Armando, ¿tú qué crees por qué crees que los de la Nueva España, los ciudadanos de la Nueva España, se querían independizar de España? Ya España era un país, pues no puedo decir como un país como tal, como una nación, pero ya era un reino un poco más unido, porque antes estaban en muchos reinos unidos y ya se empezaba a considerar España por hispana, porque hablaban español, según los árabes era hispana, y por eso usamos el término hispano, por el término árabe para referirse a España. Pero ya era España constituida. ¿Qué fue lo que orilló que la gente de la Anáhuac, de la tierra mesoamericana, o sea, nosotros los mexicanos, no quería decir mexicanos porque todavía no éramos mexicanos, pues por eso no usé el término, pero suponiendo los mexicanos, todavía no existía México, esto es importante. ¿Qué es lo que orilló que se levantaran en armas, Armando? ¿Sabes? ¿Quieres dar una opinión? Por la esclavitud. La esclavitud es un buen elemento, ok, la esclavitud uno. A ver, Gerardo, dime otra razón por la que los criollos, los mestizos, los indígenas se rebelaban y algunas otras naciones como holandeses, franceses, que estaban enojados con Francia, con España, también pues formaron parte de estos grupos. No nomás éramos mexicas, ¿no? A ver, Gerardo, ¿tienes alguna otra opinión aparte de la esclavitud que dice Armando? Por la dominación, ¿no? Pero sí, pues sí es la dominación. Bueno, sí, voy a describir un poco más la dominación, porque nosotros como colonia, o sea, la Nueva España o el virreinato, por ejemplo, si hacían velas, vamos a suponer que tuviésemos cera, ¿no? Entonces, la cera se agarraba aquí y se mandaba a Europa y nos la pagaban muy barata porque era así como que la Nueva España o el virreinato era como una maquila para España. Entonces hacíamos el trabajo y se lo mandábamos, le mandábamos el oro, le mandábamos la plata, la sal, el azúcar, la caña, el cacao, se lo estábamos mandando. Y aparte, si querías pues tener tierras, pagabas impuesto, por tener esclavos, pagabas impuesto.
pero todos los impuestos se centralizaban en Europa, en España. Entonces, en ese sentido sentían una tremenda dominación. No estoy hablando del esclavo, como decía Gerardo. Bueno, sí, el esclavo quería libertad, pero los dueños de los esclavos también tenían dominación, porque ellos tenían que pagar impuestos por tener esclavos. Entonces, no sé si ya me expliqué con la dominación que tú mencionabas. A ver, Castillo, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las otras razones por las cuales crees que se conjugó o se hizo una conspiración en contra de los españoles en la tierra mexica o en la náhuac? Ahí andas, Castillo. No he escrito, ¿verdad? Platícame tus penas, Castillo. ¿O te fuiste a hacer pipí o a prepararte un café? A ver, Isaac, ayúdanos tú. ¿Tienes alguna opinión respecto a por qué se conspiró en contra de los españoles? Isaac, como decía mi abuelita, Isaac. ¿No? También decía, les comieron la lengua a los ratones, decía mi abuelita. Bueno, entonces lo voy a explicar para no perder tanto el tiempo. Los impuestos era una de las razones. Esa era una de las razones más grandes. Buenos días, Castillo. Pagaban impuestos por el cacao, por todo se paga impuesto. Aparte teníamos que consumir el producto español. Es decir, si queríamos tener ropa europea, no la podías comprar en Inglaterra, no la comprabas en Francia, sino que se la tenías que comprar a España. No importa que fuese fabricada en Inglaterra o en Francia. O sea, tú tenías que importarla importarla desde Francia. Entonces, desde España, perdón. Entonces, todo era así como que éramos unos clientes cautivos. Es como tener una credencial de Costco, ¿no? Para ir al Costco a comprar. Y pagas por eso. Así es ridículo, ¿no? Te voy a comprar, pero te pago por comprarte. Y digo, pasa eso. Y entonces, de alguna manera, eso hacían los españoles con nosotros. Nosotros pagábamos impuestos por comprar. Entonces, esta es una molestia. La segunda es que querían menos leyes. Es decir, que sí querían no un gobierno separado español. Esto es importante. Hidalgo y toda la conspiración no es que ya no querían pertenecer a España, sino más bien querían seguir perteneciendo a España, pero con más derechos como un español, no como, es una colonia, no es España. En realidad, en términos reales, políticos o jurídicos, España y la Nueva España o el virreinato eran lo mismo en papel, pero ya en la práctica los impuestos eran mayor para la colonia, la esclavitud era más fuerte, entonces sí se quería mayores libertades, pero no una independencia. O sea, esto es importante entenderlo. Lo que se buscaba en esta guerra, que la llamamos Guerra de Independencia, sí dio como resultado la independencia de México, pero no era la idea. Realmente la idea era liberarse de la imposición francesa. Es decir, Francia, a través de Napoleón, estaba invadiendo España. Entonces, lo que se quería era que España seguiría siendo poderosa, gobernando nuestro país o lo que era la Nueva España, pero sin el gobierno francés. Al final, Francia los invade y nos invade posteriormente 2, 3 veces, nos quiere invadir 2 veces, si no me recuerdo. Tenemos 13 invasiones a México. 2 veces los españoles, 2 veces los franceses, 3 veces los norteamericanos y así sucesivamente, ¿no? 13 intenciones de invadirnos, de que militares de otros países ingresan al país de México. A todos les hemos puesto una friega. Así, bueno, al francés, que era el más poderoso de su tiempo, que es la que se celebra el 5 de mayo. O sea, el haberle ganado a Francia el 5 de mayo
es una de las victorias mexicanas posiblemente más grandes de la historia universal, porque es como ponerte al brinco contra Estados Unidos y ganarle ahorita en este momento, pues, o contra Rusia y ganarle. Era la potencia militar en su momento cuando nos intentaron invadir. Bueno, hago esto como reseña, ¿no? Pero también es importante, no hubiésemos ganado si las armas de los norteamericanos y un poco de estrategia de ellos no nos ayuda, porque Benito Juárez era masón y era amigo de Abraham Lincoln. Entonces le pide ayuda a Abraham Lincoln es masón también y se apoyan. Y es por eso que muchas veces ustedes van a ver o percatarse de que la fiesta o celebración del 5 de mayo es más celebrada en Estados Unidos que en México. ¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos quería evitar era que Francia hiciera una guarnición o una colonia en México, porque era muy fácil invadirlos. Los intentó invadir también. De hecho, Luisiana, que está a un lado de Miami, entre Texas y Miami hacia arriba, esa parte los norteamericanos se la compraron a Francia. Bueno, pues ya es un poco, la vamos a ver creo que la próxima semana. No, ustedes la van a leer ahí cuando lean las 13 colonias, que las 13 colonias es la independencia de los estados norteamericanos que están a la orilla del Golfo de México, arribita, ¿no? Que está Luisiana, bueno, Luisiana que era francesa, arriba Nueva York, Mississippi, las Carolinas, norte y sur, ahí están las 13 colonias en esa parte. Y cuando ellos, que eran lo mismo para los ingleses que nosotros éramos para los españoles, pues ellos se liberan y dicen, entonces sí se puede. Pero le digo, no era el punto fundamental liberarse de los españoles, sino más bien liberarse de Francia. Es decir, dicen, no se sabe exactamente qué gritó Miguel Hidalgo cuando dio el grito de independencia, pero dicen que no gritó Viva México, porque no existía México primero. Número 2, no gritó que viva la Virgen de Guadalupe. Para ello tendrían que leer a Paco Taibo en su libro que se llama Patria. Bueno, es una trilogía, pero si les interesa la historia, pueden entrar inclusive a ver un video de YouTube de Paco Taibo y decir el grito de Hidalgo o buscar una membresía en YouTube que se llama Para Leer en Libertad. Y van a darse cuenta de cómo la historia era un poco variada. Entonces se cree que gritó más o menos esto: muera el rey, viva el rey. Es decir, que muera el rey Bonaparte, que era el hermano de Napoleón, y que viva el rey, es decir, que viviera el rey español y que muriera el rey francés. Eso es lo que sé que gritó. Posiblemente sí gritó libertad, pero no la libertad de España, sino la libertad de Francia. O sea, la idea es que no se querían ser dominados por franceses, había que matar a los franceses que estaban en México. Les digo, sí se querían pagar menos impuestos, o sea, sí es una revuelta para igualdad de derechos, pero no precisamente una libertad de independencia como se logró al final con Iturbide en 1821. Pero la idea era libertad, o sea, esa idea sí era. ¿Qué otra cosa? Bueno, la influencia que tienen los que se conocen como libertadores, que es Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domingo, Morelos, bueno, etcétera. Todos ellos tenían literatura, es decir, libros que hablaban acerca de la ilustración. Por eso es que se estudia la ilustración en ciencias sociales. En primero lo estudiamos. Estudia la ilustración, ¿por qué? Porque dice, primero pienso, luego existo. Aunque el pensamiento colonial dice, primero invado, luego existo. Pero el pensamiento de libertad es el pensamiento de lectura, el pensamiento de crítica, el que nos ayuda a transformar la vida de una manera diferente, el que nos permite evaluar, juzgar, indagar, investigar las cosas como se han hecho y cómo queremos que se hagan. En ese sentido,
se despierta un espíritu crítico y reforman las cosas, cambian las cosas, evolucionamos el conocimiento. Y eso es lo que hace Miguel Hidalgo, Josefa, bueno, los señores Domínguez, la pareja Domínguez, etcétera. Lo que querían era entender que el concepto de la libertad sí se puede hacer a través de la razón. Y esto sí es influencia francesa 100%, porque tanto la Ilustración como la Revolución Francesa pues hacen una presión muy fuerte para que los países subyugados por las coronas inglesas, francesas, portuguesas, españolas, rusas, etcétera, empiezan las gentes a buscar libertad. Entonces, lo hacen las 13 colonias de Inglaterra, lo hace Brasil de Portugal, algunos países de África lo hacen, de Francia, de Portugal, algunos países del sur, Sudamérica, como, bueno, la Guyana Francesa sigue siendo, Belice sigue siendo, Trinidad y Tobago sigue siendo como dominio francés. Bueno, nomás como de chiste, ¿no? Pero dicen, ¿qué chiste? México va a jugar el fútbol contra dos países, Trinidad y Tobago, ¿no? Trinidad es independiente, o sea, una de las dos es una isla que tiene como dos banderas, ¿no? Como cierta independencia, pero como cierta dependencia de Francia. De hecho, su idioma natural es francés. Y la Guyana Francesa y Belice, que también tiene una influencia muy fuerte de francés. No sé si hay otro país, no recuerdo, pero se liberan de ellos. Pero nos costaba mucho trabajo que los españoles permitieran que su pueblo se liberara. Al final, el primerito que se libera de la corona española es Haití. Haití, ese paísito, es el primerito. Ellos eran, pues, básicamente productores de azúcar y ellos son los que se liberan primero y después nosotros. Cuba y así sucesivamente Guatemala. Bueno, no precisamente Guatemala, sino más bien Centroamérica, porque se convirtió en la República de Centroamérica. O sea, Guatemala, de hecho, Guatemala se queda en México, se queda en el mapa mexicano y después ya se independiza y se une a ellos y después se separa y se vuelve a juntar con nosotros y después se separan todos esos países de Centroamérica y ahorita todavía creo que andan ahí el asunto que Guatemala se quiere unir a México, pero Chiapas se quiere separar. Es como, ahorita están hablando de 3 o 4 gobiernos, el de Nuevo León, creo que Guanajuato, hay unos que están rebelándose en contra del concepto de república y se quieren separar. No sé si han oído hablar de esto contra López Obrador, pero sí hay dos, no sé si son 5 o 6 estados que se quieren independizar de la República Mexicana. Eso es posible. Lo mismo que quieren hacer en España los catalanes, ¿no? O sea, que ya no queremos pertenecer a España, que los obligaron, por cierto, ¿no? Bueno, ya estoy tratando de explicar el concepto de república, de nación en pocas palabras. Todo lo que los orilla a Miguel Hidalgo y a todo su grupo es separarse de España en el sentido tan imponente, pero no en el sentido de ya no pertenecer a la corona española. Se supone que esa era la idea y las 13 colonias le sirven como testimonio de que sí se pueden liberar. También la información de la Ilustración y al final los cambios de la Reforma Borbónica. Los Borbones, pues, es una familia, de hecho hay una serie, se llama medio sexosa, como siempre, pues sí eran muy sexosos, pero a lo mejor, bueno, mienten mucho, obviamente son series de televisión en donde pues la prosa la cambian para hacerla interesante, ¿no? Pero los cambios borbónicos que tenían una influencia religiosa muy fuerte, al referente a la Iglesia Católica o Universal, pues cambia mucho las cosas, pero eso también ayudó. Y eso está en el escrito, lo pueden ver. Si es que eso no lo explico tanto para que lo lean ahí. ¿Qué otra cosa pudo haber ayudado? Pues el deseo de quedarte con lo que produces, ¿no? Creo que esa es una parte que todavía estamos buscando. Algo que creo que les debo de decir es que no todas las personas que participaron en la Guerra de Independencia son reconocidas. Y me gustaría que pensaran en Hermenegildo González.
se supone que este señor, búsquenlo en la historia, no estoy seguro que se los haya puesto. Voy a buscar, si no les puedo poner una referencia de él en aumentárselo al contenido, pero se considera el primer fabricante o uno de los fabricantes de armas y de balas, de municiones, mejor dicho, para la guerra de independencia. O sea, se supone que él y su hermano estaban pues haciendo un arsenal para poder hacer guerra, pues, y él no es reconocido como dentro de los héroes que nos dieron patria o de los héroes de independencia, porque él es mandado a la cárcel en Filipinas. Recuerden que Filipinas es en ese momento la corona española también tenía colonizadas las Filipinas. De hecho, Filipinas es de Felipe, de amor a los caballos, y si ustedes cruzan la línea van a encontrar muchos filipinos. Si hay un filipino mayor de 50 años, se van a dar cuenta que habla perfecto español y que se llama Juan, que se llama Armando, Gerardo, Braulio, etcétera, ¿no? ¿Y por qué se llaman así? Porque la corona española les imponía su cultura. Entonces, aparte de hablar calo, que es su lengua materna, también hablaban español o castellano. Entonces, ahora, es importante, cuando se organiza la colonia, que de eso sí lo platicamos por ahí, Texas, lo que es Texas se conoce como las Nuevas Filipinas. O sea, hay un tiempo, en el tiempo de la colonia, que Texas se llamó las Nuevas Filipinas. ¿Por qué? Porque era la comparación con las Filipinas de Oriente, de Asia, que ellos tenían invadidas. Entonces, por eso que se llamaban así. Bueno, antes de continuar, quiero saber si voy quedando claro, los hago bolas, está bien, preguntas, comentarios. A ver, platíquenme. Nomás no se me amontonen de a uno por uno porque no los alcanzo a leer ni a escuchar a todos juntos, ¿eh? Misael, muy bien, gracias. Ok, espero que sí esté agregándoles conocimiento y no nada más estén escuchándome aquí o estén jugando y oyendo al profe, ¿verdad? Sí, les creo. Bueno, entonces voy a recapitular. La independencia de las 13 colonias, el contenido crítico de la Ilustración y las reformas borbónicas ayudaran a que los mexicanos, o más bien los ciudadanos de la Nueva España o del virreinato, tuvieran la capacidad de poderse levantar en armas y decir: queremos que España siga siendo gobernante, pero con mayores libertades y con mayor independencia, pero no quedarnos completamente libres, porque si hacemos eso, entonces España, la madre patria para ese momento, se les va a ser impuesta la corona francesa, ¿no? La corona francesa, pues impuesta por Napoleón, pues y toda su idea. Bueno, aumento un poquito de conocimiento aquí. De hecho, España gobernaba gran parte por ejemplo, Marruecos y Libia, un pedazo de Libia. Tenían una guerra entre los portugueses y los españoles. No sé si les dije, pero se supone que Cristóbal Colón ya había venido a México, a lo que es Mesoamérica, y a través del financiamiento portugués. Eso es lo que dicen algunos escritores, algunos historiadores, y le convencen a la reina de Castilla que, pues que puede llegar, pero él ya tenía el plano. Eso es lo que dicen. No, a mí no me dan caso. Son la gente que ha estudiado un poco más profundo las cuestiones marítimas o antropológicas, es lo que explican, ¿no? Pero fuera o no, sí se hizo una guerra entre España y Portugal, porque Portugal era la tecnología más desarrollada marítimamente hablando. O sea, los barcos, los miniculares era más desarrollado por el portugués. ¿Qué más tenía desarrollado? Pues los mapas, esta cuestión de croquis y todo era más desarrollado por ellos, pero no se logra el compás, etcétera. No logran los portugueses
llegar al nivel de España. Y es mucho por Cristóbal Colón. Al final, Cristóbal Colón se convierte en un ícono de conquista, en un ícono de explorador. Bueno, ese era un dato nada más que quería mencionar ahí. Regreso al asunto del qué hace que España esté como lista. ¿Qué otra cosa? Sí, los esclavos ya aprovechan, los esclavos en México ya aprovechan la situación de la guerra para levantarse en armas y cambia de ser, sobre todo con Morelos, porque Morelos es primero afrodescendiente, es muy, muy importante. O sea, la raíz de raza que tiene Morelos, José María Morelos y Pavón, es árabe, perdón, es africana. O sea, sus padres de él son traídos como esclavos negros. En su concepto se les decía que sí, hoy le llamamos afrodescendientes. Entonces, él, por eso ustedes en partes como Guerrero, como Veracruz, un pedacito del norte o del noroeste de Oaxaca, ven gente de tez muy morena, porque, o sea, no parecen, no tienen la piel latinoamericana o la color bronce, sino literalmente oscuros. Y la razón es esa, pues, la razón es de que él es afrodescendiente y trajeron a esclavos africanos, también trajeron europeos, perdón, y también trajeron asiáticos, que luego no reconocemos esto. Primero, porque se considera que los asiáticos sí llegaron primero, que son los que poblaron nuestra área, pero también trajeron chinos, y de hecho, no sé si han escuchado el concepto de China poblana. Bueno, la China poblana tiene el concepto de eso de que hay chinos, pues que llegaron. Aparte sí, han llegado muchos chinos, de alguna manera ya nos están colonizando, ¿no? Las comidas chinas se han proliferado, bueno, ya también el sushi ya no tiene tanto impacto, pero también tuvo su boom. O sea, tenemos muchos orientales en este momento en el país. Si pueden ver la película de Sonora, que también está en Netflix, la pueden ver, es cuando expulsan de Sinaloa y Sonora a los chinos. Pueden ver algo ahí, es muy interesante este concepto de liberémonos de estos chinos, ¿no? O estos japoneses chinos, que la gente los confunde. Bueno, también trajeron orientales y también los esclavizaron. Posteriormente pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tenían 3 tipos de esclavos: mexicanos, afrodescendientes y orientales. Y cuando descubrieron que en California habría oro, que se descubrió la fiebre del oro, como se conoce en el siglo XIX, los que hicieron las vías ferroviarias entre el este y el oeste, pues eran afrodescendientes, mexicanos y chinos. Es más, si ustedes ven películas de cowboys o del oeste, van a ver siempre orientales. No los mencionan mucho, pero los van a ver a los orientales ahí. O sea, sí van a ver un japonesito, un chinito, sí lo van a ver. Y van a ver un mexicano, 2 mexicanos, van a ver indígenas, no sé, cheyennes, siús, piel roja, los van a ver ahí. Y van a ver afrodescendientes. La importancia siempre va a ser el ario en la película, pero los van a ver a todos ellos siendo esclavos. Los van a ver. No es como algo nuevo de que la discriminación ya está sobre las clases menores. Eso existe, es una realidad. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa les quería comentar? A ver, déjenme ver mi hojita. Ok, no olviden, les voy a mandar la información de Hermenegildo González para que vean cómo él y su hermano sí debieron de haber sido reconocidos dentro de de los caudillos que nos dieron patria, y que no está ni murió siendo cartero el cuate, ¿no? Lo regresan a España, de las Filipinas se va a España y de España ya viene a México. Y ya en México pues ya al final muere y sí lo reconoce, creo que el primer presidente de México, o el segundo, no recuerdo, el primer presidente de México que fue ya presidente, porque cuando logramos liberarnos de la corona española es cuando Iturbide tiene la idea no de hacer un país ni hacer una nación, sino de regresar al concepto de imperio,
que él le llamaba el nuevo imperio mexicano. Entonces, fíjense bien, estuvimos cautivos por los imperios franceses, el imperio maya, el olmeca, siempre tuvimos un caudillo, y después vienen los españoles con un virrey, un rey, y después Iturbide, que quiere ser el emperador, ¿no? O sea, el concepto de quiero hacer un imperio. Y de ahí pues se traiciona. Santana, ese señor que dicen que vendió la mitad, pues es uno de los que participan en la traición en contra de Iturbide, y eligen a un presidente que se llamó, o que se nombró Guadalupe Victoria, que iba a decir Victoriano Huerta, pero no, era Guadalupe Victoria, y Guadalupe Victoria era Victoria porque la Lupita, o sea, la Virgen de Guadalupe me dio la victoria. Entonces se pone el nombre de Guadalupe Victoria, pero en realidad no se llamaba así. Entonces el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, creo que es el que reconoce a este señor, y le da un trabajito ahí en el correo para que no se muera de hambre, ¿no? Pero es muy interesante saber que hubo otros hombres, mujeres, que murieron para que nosotros tuviésemos una libertad de la corona española. Bueno, quiero saber, voy a parar aquí mi clase, y quiero saber si alguien tiene una duda, alguna aclaración, y quiere comentar algo. Pero ya no me digan todo bien y está, sí, gracias. A ver, díganme algo. Interesante, no interesante, sabían, no sabían. Ayúdenme, nos queda 1 minuto. O yo les pregunto. A ver, Isaac, has estado muy calladito. Platícame, ¿qué te parece? Si se corta, ya no regresamos, porque voy a entrar a la otra clase a las 10. Hagan los entregables. ¿Cómo qué, Braulio? ¿Cómo qué aprendiste nuevo? ¿Ya habías oído hablar de Hermenegildo González? Hermenegildo González. Disculpen, se me van los nombres a veces. No lo pueden ver. Pues les puedo poner hasta un pequeño video por ahí. Pues es el que les acabo de explicar, Gerardo. Se los expliqué 2 veces. Es uno de los primeros fabricantes de armas en México. Sí, es nuevo esto de este señor. No, es que no es como nuevo, se sabe en la historia, pero casi no se dice, porque en la lista, dijera alguien por ahí, es que ya estaban completos todos los héroes, perdón, ya estaban completos todos, ya cómo lo vamos a agregar a él, pero por ahí andan. Él y su hermano, aunque él fue el que batalló más y sufrió, ¿no? Se murió olvidado. Pero bueno, pues les agradezco el tiempo. Por favor, trabajemos vean los videos, las lecciones. Los quizzes subieron un poquito, ya les pasé de 1 a 3 las preguntas. Participen en el foro, está muy sencilla la semana. Se complica un poquito la 7ª, pero ya Castillo, ¿quieres decir algo?